Y bien, un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro del canal Enfoca tu Fe. Mis hermanos, el tema que traigo para el día de hoy es los enemigos del alma. ¿Y cuáles son? Mundo, demonio y carne. Es un tema que casi nunca se toca dentro de los ámbitos más apologéticos, ¿ya? Pero es necesario que también dentro de este tipo de carisma que tenemos dentro de la iglesia de la defensa racional de la fe, también nosotros nos hagamos cargo del combate espiritual que podemos tener en nuestra propia alma, en nuestras propias vidas. Porque si no atendemos también nuestra propia alma, también podemos perdernos. Por más que estemos ayudando a los otros, como dijo el mismo San Pablo, ¿de qué me vale entonces a mí ayudar a los demás si puedo yo también perder mi alma? Entonces, también debemos prestarle gran importancia a nuestra propia santificación. Y esta depende en gran medida del combate espiritual que tenemos como seres humanos. Entonces, adentrándonos ya en el tema que nos trae hoy aquí a colación, podemos decir lo siguiente. La vida del hombre sobre la tierra es un combate espiritual, ¿ya? Como lo venimos diciendo. Pero es que resulta que los mismos doctores, teólogos y santos coinciden en afirmar que el hombre durante toda su vida se ha enfrentado con tres enemigos de su alma, los cuales quieren perderle. Y estos son, como dijimos, mundo, demonio y carne. La carne entendía como esa concupiscencia, ¿ya? O ese desorden que tenemos de nuestras pasiones y que nos inclinan hacia el pecado. Entonces, debemos ser muy conscientes de estos tres enemigos, porque hay grupos tanto no católicos como dentro de nuestra Santa Iglesia Católica que tristemente reducen toda la acción del maligno al combate espiritual. Es decir, que su combate espiritual lo reducen única y exclusivamente a la acción del maligno, descartando el mundo y descartando la propia responsabilidad, que como nuestro libre albedrío nos hace entonces pecar. Y terminan pensando que todo es culpa del diablo. Y no podemos caer en ninguno de los dos extremos, ni pensar que todo es el diablo, ni tampoco pensar que el diablo no tiene ningún tipo de acción sobre nosotros, porque somos cristianos, católicos, bautizados. No, cada cosa en su lugar y vamos a entenderlo entonces en esta charla. Entonces vamos a iniciar y vamos a empezar a explicar primero el tema del mundo. ¿Por qué? Porque resulta que el mundo es uno de los que menos se toca y menos se habla, pero hoy en día, en la cultura y en el tiempo en el que nos está tocando vivir, creo que es uno de los más importantes y que si no le prestamos atención, tanto por nosotros como por nuestros hijos, nuestras familias, nuestros conocidos, podemos estar perdiendo muchas almas por no prestarle atención a el mundo como enemigo de nuestras almas. Entonces, ¿qué es el mundo como enemigo del alma? Pues bien, podemos extrañarnos y preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo puede ser que el mundo sea enemigo de mi alma? ¿O acaso el mundo no es creación de Dios? ¿Puede salir algo malo de las manos de Dios? Efectivamente, el mundo ha sido creado por Dios, ha salido de sus manos y por tanto es algo maravilloso. Pero entonces, ¿a qué se refería entonces Jesús cuando dijo en Juan 7:7, el mundo no puede odiaros? A mí, sin embargo, me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. ¿A qué se refería entonces allí Jesús? ¿Cuál es ese mundo que aborrece a Jesús y cuyas obras son perversas? Pues bien, para responder a esta pregunta, lo primero que hay que decir es que la palabra mundo evoca diversos significados. Es preciso definir entonces en qué sentido se ha de utilizar la palabra mundo. Dice el padre Antonio Rollo Marín que la palabra mundo puede emplearse en muy diversos sentidos y los principales son 4. ¿Cuáles serán? 1, para significar la Tierra, es decir, el planeta en el que vivimos, en el que habitamos. 2, para designar el universo o conjunto de todos los seres creados. 3, para señalar las vanidades y placeres pecaminosos a que se entregan las personas que viven olvidadas de Dios. Así, entendido, el mundo es uno de los principales enemigos de nuestra alma. Es el mundo del pecado, la antítesis de Cristo, enemigo de Dios. Esto lo podemos contrastar también, por ejemplo, en Santiago 4:4, ¿ya? Entonces, en este sentido, escribe San Juan,
No améis al mundo ni a nada de lo que hay en el mundo. Esto está en Primera de Juan 2:15. Y cuarto, como sinónimo de las estructuras terrenas que constituyen la trama de las actividades de los laicos en su propio campo seglar: familia, profesión, política, arte, diversiones sanas, etc. En este sentido, dice el Concilio Vaticano que se debe consagrar a Dios el mundo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, que quede claro que cuando como cristianos hacemos alusión al mundo como enemigo del alma, solamente nos estamos refiriendo a las vanidades y placeres pecaminosos, contrarios al Evangelio, al que se entregan las personas que viven olvidadas de Dios. Desde aquí podemos entender las palabras de nuestro Señor. Yo no soy de este mundo, dice Juan 17:14. Dice también, por ejemplo, Juan 17:9, yo no ruego por el mundo. Ahora sabemos a qué se refiere aquel ambiente anticristiano que se respira entre las gentes que viven totalmente olvidadas de Dios y entregadas por completo a las cosas de la tierra. Y que, como lo dice el apóstol San Juan, está gobernado por el maligno. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está sometido al poder del maligno. Primera de Juan 5:19. Bien, entonces, el mundo nos ofrece con una gran fuerza de seducción a los hombres, y esto lo hace a través de diferentes medios. Son muchos, pero en este momento les voy a hablar específicamente de dos, ya que el tiempo apremia. Primer medio por el cual el mundo nos adentra o nos deja inmersos como dentro de lo que él quiere abarcar, dentro de lo que podemos llamar como enemigo del alma, dentro de lo que es el pecado. Entonces, la primera es las frases engañosas. ¿Qué son? Pues hombre, son mentiras disfrazadas de verdad que pretenden cambiar la manera de pensar bajo la premisa, ojo a la frase, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. El mundo utiliza un lenguaje relativista que invierte los valores y que termina por convertirse en la norma de vida de quien lo escucha y adopta. Y así es, como hoy llamamos habilidad al que engaña, arte a la pornografía, anticuada a la mujer decente, rehacer su vida al adulterio, para adultos a espectáculos inmorales, sexualidad responsable a la anticoncepción, hacer el amor a la fornicación, libre desarrollo de la personalidad a la homosexualidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Este ambiente anticristiano que es el mundo se guía por máximas como: somos jóvenes, hay que disfrutar la vida. Dios es muy bueno y comprensivo, no por gozar y divertirnos nos va a condenar. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si nos amamos, ¿por qué va a estar mal hacerlo? Como dicen por ahí, repite una mentira 100 veces y terminarás creyéndola. Y esta es precisamente la estrategia del mundo. Nos repite sus mentiras y engaños por todas partes, por letreros, por anuncios, en las redes sociales, en la televisión, en el cine, por todos lados nos están bombardeando de todo este tipo de ideologías, de frases engañosas. Entonces, proclama sus máximas que exaltan la riqueza, los placeres, el orgullo y el pecado, y lo proclama por doquier, hasta lograr que las personas las acepten como verdaderas y terminen viviendo según esos criterios y no según los criterios del Evangelio. Bien, mis hermanos, muy atentos porque precisamente hay frases muy sutiles que se nos pueden estar calando dentro de la misma fe, dentro de la misma iglesia, y muchas veces las utilizan hasta los mismos sacerdotes. Por ejemplo, el tema de la inclusión en el lenguaje. Hay veces que, por ejemplo, en el Evangelio dice, refiriéndose a las personas, se refiere a todos de manera general, pero ya incluso sacerdotes, que para poder entonces caer en estos vanos modernismos empiezan entonces a señalar o a decir ellos y ellas, para los hombres, para las mujeres, en vez de hablar de pronto de manera general, incluso a veces con las palabras claras, como las dice el Evangelio. Entonces, a veces hasta se cambian las palabras de las mismas escrituras para poder hacerse uno con lo que el mundo nos está trayendo. Ahora, punto 2, los falsos modelos.
¿Un modelo qué es? Es un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. En las acciones morales, es un ejemplar que se debe seguir e imitar por su perfección. Entonces, en este orden de ideas hay que decir que toda persona adopta un modelo en su vida, alguien a quien admira y considera digno de imitar. Hoy, los medios de comunicación, con su gran capacidad de influenciar, son los encargados de fijar dichos modelos, tanto adolescentes como adultos y niños. Pero, ¿qué clase de modelos nos están fijando? ¿Qué personas nos incitan a imitar? ¿Se miden estos modelos por una capacidad artística o por su belleza o su fama o por su dinero? Y eso sí que es difícil de imitar. En la mayoría de los casos, imposible. Por lo general son modelos escandalosos que viven de espaldas al evangelio y que incitan a lo pecaminoso. En muchos casos sirven de instrumentos al príncipe de este mundo para llevar las almas a la perdición. Entonces, los falsos modelos que hoy se ponen como punto de referencia, ¿qué son? Cantantes, artistas, modelos famosos, hombres de ciencia, pero aquellos que se jactan de ser ateos. Prototipos en la mayoría de casos superfluos y vacíos, que incitan a la impureza, a la promiscuidad, al culto del cuerpo, a la ambición, a la rebeldía, incluso a la incredulidad y al rechazo y oposición de la fe. Entonces, mis hermanos, como cristianos, sabemos cuáles deben ser los auténticos modelos dignos de imitar. ¿Quiénes son? Muy bien, los santos, personas arrolladoras, líderes, valientes, entusiastas, arraigados, emprendedores, virtuosos y muy heroicos, que dejaron su huella en la historia. Todas estas personas que han dado su vida para que otros tengan vida, personas que le han aportado a la sociedad y que han hecho algo verdaderamente noble por la humanidad sin esperar retribución alguna. Ejemplos: la Madre Teresa de Calcuta, San Juan Bosco, San Juan Pablo II, San Agustín. Tenemos muchísimos modelos. Es más, los invito, mis hermanos, cada uno, si de pronto todavía no tiene un santo de devoción, piense en aquel santo del día de su nacimiento, el santo de su día de bautismo. Hay santos para muchas cosas. Por ejemplo, hay santos patronos de cada uno de los artes y profesiones. Entonces, si usted es escritor, si usted es ingeniero, si usted es músico, tenemos santos para todo este tipo de cosas, del estudio, para los universitarios, para los trabajadores, para todos. Tenemos inmensa cantidad de santos y muchos de ellos desconocidos. Pero al ídolo del fútbol sí lo conocemos. Pero al cantante sí. Pero al artista de cine. Pero a este. Pero al otro. Y los santos, a esos que sí deberíamos estar imitando, muchos de ellos desconocidos totalmente. Entonces, los santos, pues, mis hermanos, nos hacen creíble el evangelio. ¿Por qué? Porque lo vivieron. Porque ya lo vivieron y fueron personas de carne y hueso como nosotros. En definitiva, no queda duda de que el mundo es un enemigo del alma con el que el hombre tendrá que luchar hasta el último instante de su vida. Y ante dicha realidad, el hombre está llamado a combatir, pues es imposible pertenecer a Jesús y al mundo. No se puede conciliar el espíritu del evangelio con el espíritu del mundo. Es hora entonces de dejar de ser mundanos y de permitir que sea el Espíritu Santo quien conduzca nuestras vidas. Desde el inicio, en Génesis 3:15, el mismo Dios dividió la humanidad en dos bandos: los descendientes de la mujer, Cristo y sus discípulos, y los descendientes de la serpiente, los que pertenecen al mundo dominado por el diablo. ¿De qué bando queremos ser? No hay punto medio. O se está de un lado, o del evangelio de Cristo, o se pertenece al mundo dominado por el diablo. Y muy importante, para poder entrar en un combate real contra lo que es el mundo, la mortificación. Una palabra que muchos de nuestros hermanos separados no les gusta o no la entienden, y que tristemente muchos católicos están cayendo en ello. De despreciar, por ejemplo, el tema de la mortificación. Porque no combaten, porque no les gusta. ¿Qué es la mortificación? Significa dar muerte a los sentidos, a nuestros sentidos. ¿Por qué? No ver lo que no debemos ver, no escuchar lo que no debemos escuchar, no hablar de lo que no debemos hablar, no consumir lo que no debemos consumir. Es decir, cerrar la puerta de nuestros sentidos a los elementos de mal que están presentes en la cultura que nos rodea. Esto, mis hermanos,
como les vengo diciendo desde el principio, es el primer enemigo de nuestra alma, el mundo. Y lo tenemos todos los días a nuestro alrededor. Pero como bien decía también San Agustín, estamos en el mundo, pero no podemos ser del mundo. Entonces, aunque estemos aquí, en este plano terrenal, viviendo y caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo, pues bien, que se nos note en el combate espiritual. Segundo enemigo del alma, el demonio. Y ojo, que no, cuando yo hablo del demonio no estoy hablando de un solo enemigo, no, no es un solo demonio, son muchos los ángeles caídos que dijeron con su inteligencia y su libertad, no servian, no serviremos. ¿Y qué fue esto? Pues negarse contra Dios y su plan salvífico. Y en ese orden de ideas, no solamente contra Dios, sino contra los que somos imagen de Dios. Este enemigo, el demonio, tienta de dos formas, de forma ordinaria y de forma extraordinaria. En esta charla nos vamos a centrar en la acción ordinaria del demonio, porque es la que más nos compete y es de la que más podemos estar sufriendo cada uno de nosotros y muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, en la acción ordinaria del demonio, el espíritu del mal estudia nuestra carne, nuestro temperamento, nuestras pasiones y se aprovecha también del mundo, como decíamos hace un rato, del mundo como enemigo de nuestra alma. Y todo eso lo utiliza en nuestra contra para tentarnos. Ojo, solo para tentarnos. ¿Por qué? Porque es que el demonio no puede hacernos pecar directamente. Lo repito, el demonio no puede hacernos pecar directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace son estrategias para atacarnos indirectamente a través de otras cosas. Así que durante nuestra jornada nos presenta situaciones, pensamientos, personas, imaginaciones para que caigamos en la tentación. Y como sabe por dónde somos más débiles, es por allí donde más nos va a atacar. Pongo un ejemplo muy claro que en algún momento me dio mi buen amigo Fray Claudio, sacerdote exorcista excelente, y él ponía el siguiente ejemplo. Digamos que yo tuve un accidente o me caí o por alguna circunstancia estoy cojo de un pie y me está tocando caminar con bastón mientras me recupero. Entonces estoy cojo y caminando con bastón, ¿cierto? Entonces digamos que yo voy con mi bastón y voy caminando. Entonces el maligno se da cuenta que yo estoy cojo, ¿cierto? Que yo estoy cojo y que voy andando con mi bastón. Pues a ver, resulta que él quiere hacerme caer, pero él no tiene permiso de Dios para empujarme. ¿Qué hace entonces? A la vuelta de la esquina me puede colocar tranquilamente una cáscara de banano. Y ojo, porque es que ahí es donde el demonio es demasiado audaz. O sea, el demonio es un excelente ajedrecista. ¿Qué quiere decir? Que él se adelanta a las jugadas porque nos conoce desde que nacemos. Conoce todo nuestro pasado. Todo nuestro pasado lo conoce porque él no está dentro del espacio y tiempo. Entonces, para él va a ser mucho más fácil y por eso termina siendo también mucho más inteligente. Entonces, él puede colocar la cáscara de banano a la vuelta de la esquina y calcular exactamente el momento en el que yo voy a dar el paso con mi pie bueno para resbalarme y caer, ¿ya? Entendiendo obviamente la similitud del ejemplo con lo que sería el combate espiritual, ¿ya? Puedo estar cojo, débil por algún tipo de pecado y voy cojeando, pero voy caminando, ¿ya? Y el demonio me va a poner otra tentación más adelante, pero ojo, que yo puedo caer en la tentación, yo puedo pisar la cáscara de banano, resbalarme y caer y hacerme daño, pero también no quiere decir que yo no pueda estar atento y darme cuenta que hay una cáscara en el piso y evitarla, ¿ya? Entonces, si yo logro evitar esa tentación y logro evitar ese posible daño que me iba a hacer esa cáscara de banano, pues estoy haciendo mi parte en el combate espiritual, ¿ya? Creo que de pronto se haya entendido el ejemplo. Esa es la acción ordinaria del enemigo. Y todos los días nos pone ese tipo de situaciones, ¿ya? Nos va a poner entonces pensamientos, imaginaciones, personas, cosas que dentro de lo que nosotros podamos estar más débiles o más cojos, nos va a estar colocando cáscaras de banano para caer.
somos nosotros los que debemos hacer un correcto discernimiento entre nuestra espiritualidad, nuestra vida de fe, para darnos cuenta de ese tipo de tentaciones y no caer en ellas. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es entonces el otro tipo de acción del enemigo, del demonio? La acción extraordinaria. Para hablar de esta acción nos llevaríamos mucho tiempo a explicarla, pero solo recordaré aquí los tipos de acción extraordinaria. Quien quiera de pronto profundizar más sobre este tipo de acción puede buscar en mi canal las entrevistas que he tenido con Fray Claudio, precisamente, o un playlist que tengo también llamado Demonología Católica. Bien, las acciones extraordinarias o preternaturales del demonio son infestación, que es la que se da en lugares, cosas y animales. La obsesión, que es la que se da más exactamente atacando nuestra psicología, nuestras emociones, que nos puede alterar, hacer tener ira, ese tipo de cosas. ¿Ya? Está la vejación, que es cuando el enemigo sí produce una acción física sobre nosotros, ¿ya? Y es cuando una persona puede despertarse, por ejemplo, que con quemaduras, con arañones. Bien, entonces, puede aparecer entonces con heridas físicas en su cuerpo. Esa es la vejación. Y está la posesión, que es obviamente ya un control total del demonio sobre la persona. Bien, ahora, para luchar contra la acción ordinaria, ¿qué debemos hacer? Pues primero, hay que aprender a luchar contra nuestra carne y contra el mundo. No es atacar directamente al demonio, no, nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos luchar contra el mundo y podemos luchar contra nuestra propia concupiscencia, ¿ya? Y al hacer eso, estamos venciendo al demonio. Entonces, ya por ahí se las voy dejando, mis hermanos. Ahora, para combatir la acción extraordinaria, tenemos la bendición de tener sacerdotes exorcistas, sí, pero se necesita también que nosotros como laicos vamos en una formación correcta en demonología católica, para incluso como laicos saber y aprender a discernir los tipos de acción del maligno y poder saber, bueno, esto sí puede ser una acción del maligno, esto no, esto es el mundo, esto es carne, esto es psicológico, hay muchas cosas, pero eso no lo vamos a poder nosotros discernir solamente por acción divina, por el azar, no. O sea, el Señor nos puede dar la gracia de mostrarnos eso, pero como dice el mismo San Agustín, reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Entonces es también responsabilidad nuestra como laicos católicos que queremos vivir nuestra fe, el formarnos también en estos temas para aprender a discernir en nuestro propio combate espiritual. Es por el bien de nuestra alma incluso. Muy bien. Ahora, último enemigo del alma, y que de hecho lo dejo de último es porque es el más peligroso de todos, la carne. Cuando hablamos de la carne, se refiere a nosotros mismos. Y este enemigo se remonta hasta Adán y Eva, nuestros primeros padres, que fueron creados para el bien, pero que ya pues obviamente todos conocemos la historia de la caída, donde nuestros primeros padres consintieron el pecado y así entró el pecado en el mundo. Entonces, a lo que llamamos el pecado original, que causó una desconfiguración de amor en nuestra carne. Y es por eso que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos y nuestras pasiones desordenadas. Y aquí, más de uno se podrá estar preguntando, pero entonces, ¿cómo identifico cuándo o cómo debo combatirme a mí mismo? Y aquí es cuando llega la Iglesia Católica, madre sabia, que nos ha podido señalar lo que comúnmente llamamos los 7 pecados capitales, que son 7 pasiones contrarias a lo que debemos vivir como cristianos. Y así, como nos dice la misma carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. No basta simplemente decir, no, yo ya no peco. No, recordemos que primera de Juan 1.8 dice, aquel que diga que ya no peca es un mentiroso. Constantemente debemos luchar contra el pecado. Y miremos que el pecado nos puede llegar a nosotros como tentación por muchos blancos. Entonces no podemos distraernos. La apologética es hermosa. Vivir nuestra fe también de manera racional es maravilloso, pero no podemos descuidar la oración. No podemos descuidar nuestra espiritualidad y mucho menos, como lo estamos diciendo y viviendo acá, el combate espiritual. Entonces,
Estos 7 pecados capitales, ¿cuáles son? Bueno, recordémoslos. La soberbia, que es el peor de todos, la lujuria, la ira, envidia, avaricia, pereza y gula. Y estos 7 se podrían también resumir a su vez en lo que la Iglesia nos enseña como la triple concupiscencia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2514. San Juan distingue 3 especies de codicia o concupiscencia: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Lo podemos ver también en 1 Juan 2:16. Entonces, ¿cómo combatimos estos 7 pecados capitales? Pero debemos combatir con sus oponentes, que serían las 7 virtudes. ¿Y cuáles son esas 7 virtudes? Hombre, pues a la soberbia la vamos a combatir con la humildad. Y como dice mi buen San Agustín, la humildad es una virtud tan extraña que cuando creemos tenerla, la perdimos. Entonces, ¿cómo hago yo para ser humilde? Hay muchos tratados sobre la humildad. Hay muchos santos que han ejercido la humildad. Y ahí es donde volvemos entonces al punto de los modelos a seguir. Bueno, ¿cómo fue que este santo logró vivir la humildad? Entonces yo puedo ver a este santo como ejemplo, y no simplemente porque lo veo como ejemplo, entonces, ya, con un chasquear de dedos puedo imitarlo. No, pero ahí es donde yo debo entonces empezar a asistir constantemente a la Eucaristía, ofrecer la Eucaristía pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame a dejar esta soberbia, ayúdame a adquirir la humildad. Las virtudes hay que pedirlas también. Hay que, vuelvo y repito la frase, rezar como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de nosotros mismos. Entonces, nosotros pidiéndole a Dios, pero trabajando nosotros mismos para fortalecer estas virtudes. Entonces, la avaricia la atacamos con la generosidad, pero no puede ser una generosidad en la que empecemos entonces: miren qué tan generoso soy yo, mírenme todos, porque entonces ahí, tratando de ser generoso, me vuelvo un soberbio, ¿ya? Entonces, hay que aprender a hacer este tipo de cosas también con humildad, ¿ya? La lujuria la atacamos con la castidad. Pero es que yo estoy casado. En el matrimonio también existe la castidad. Bueno, de hecho, en el noviazgo es donde debemos aprender con mayor ahínco a vivir la castidad. Un noviazgo en castidad es para producir matrimonios santos. Pero en el matrimonio también se vive la castidad. Hay momentos en los que en el matrimonio no vamos a tener, por ejemplo, relaciones sexuales con nuestra esposa, o las esposas con sus esposos. Entonces, cuando nosotros aprendemos desde el noviazgo o desde ser solteros a vivir una excelente castidad, resulta que en el matrimonio, cuando hay momentos en los que se debe vivir la castidad, porque mi esposa puede estar enferma, entonces no es posible, porque se pueden presentar muchas circunstancias en las que obviamente no se dé como este tipo de intimidad. ¿Qué pasa? Si yo ya he entrenado mi castidad en el noviazgo y cuando era soltero, pues en el matrimonio me va a ser muy sencillo y muy fácil también vivir la castidad. Pero una persona que desde su soltería y desde el noviazgo vive a toda hora con la promiscuidad a flor de piel, pues cuando llegue el matrimonio, si llega una circunstancia en la que tiene que vivir la castidad, pues no va a ser capaz, y ahí es donde se empiezan a dar las infidelidades y donde se empiezan a ver todo este tipo de cosas. Entonces, la castidad incluso tiene una razón lógica y muy bonita de ser. Entonces, hay que combatirla. Entonces, a la lujuria la combatimos con la castidad. La ira la combatimos con la paciencia. Y por algo se dice que virtud de santos es la paciencia que hace verdaderos santos, ¿ya? Difícil. Y esta es una de las que ejercemos viviéndola, ¿ya? Señor, dame paciencia. Pues sí, pero también, otra frase de San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor paciencia, pues nos va a poner también a veces situaciones en las que nosotros debemos ejercer la paciencia. Entonces, cuando le pedimos una virtud del Señor, prepárate para la situación donde vas a tener que entrenar esa virtud. Entonces no es como que el Señor simplemente, como una varita mágica, ya nos puso la virtud y listo, somos súper pacientes. No, hay que ejercerla y entrenarla en la misma situación. Hay algunas virtudes que hay que huir de ellas para el pecado. Es decir, por ejemplo, la lujuria. Una situación de lujuria, pues de esa hay que huir. Pero entonces nosotros somos muchas veces muy amañados, porque entonces en una situación de lujuria, no, yo me voy a quedar aquí porque soy muy berraco y entonces voy a lograr entonces combatir la lujuria quedándome aquí donde tengo todo este montón de pecado alrededor. No. Hay pecados de los que hay que huir. Y hay
ocasiones en las que sí hay que quedarnos entonces y aguantar. Por ejemplo, la paciencia. Entonces no podemos entonces intercambiar las cosas, y en el momento en el que tengo que ser paciente o en el que tengo que ser humilde y entonces debo aguantar, por ejemplo, una crítica o algo así, a esas sí prefiero huir, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es donde también tenemos que aprender a dar una buena batalla espiritual. Ahora, la gula la combatimos con la templanza, y qué bonita oportunidad en esta cuaresma de poder ejercer bien hecho el tema del ayuno. Los viernes de cuaresma, un bonito ayuno. Y uno dice, pero entonces, ¿cómo el ayuno? Que el Papa dijo esto, que la iglesia dice lo otro. Cada persona siempre va a tratar de buscar excusas para no mortificarse. Cada quien va a tratar de buscar justificaciones. Como allí le dijeron entonces que tal cosa, o tal padre dice que yo puedo ayunar es de esto o de lo otro, entonces no lo voy a hacer de la manera que la iglesia por milenios lo ha enseñado, lo ha dicho, ¿ya? Entonces, hay que también aprender a identificar qué es eso que me está costando dentro del ayuno para ayunar de esa manera y de esa manera ejercitar la virtud de la templanza, ¿ya? Y hay muchos videos, por ejemplo, recomiendo, el padre Byron hace poco en el canal Un Padrecito subió un video espectacular sobre la importancia de la penitencia y la mortificación. Recomendado ver ese video, ¿bien? Ahora, la envidia la combatimos con la caridad. Qué difícil, qué difícil. ¿Y cómo vamos a obtener caridad? Pues el Señor Jesucristo nos ha dicho cómo ejercer la caridad. Y está en todo el capítulo 25 de San Mateo. Los invito a que lo leamos también, mis hermanos. Ahora, la pereza se combate con diligencia. Reto. Hay un montón de retos, pero este es un reto espectacular que nos ayuda a combatir la pereza de una manera muy bonita. Y es el segundo heroico. ¿Cómo así que el segundo heroico? Hombre, si usted todos los días tiene una alarma, normalmente, yo soy uno que muchas veces pongo la alarma y pongo como 2, 3 y hasta 4 alarmas, porque a la primera le doy posponer. El segundo heroico es que al primer pitico de la alarma me levanté, adiós cobija, me levanté y de una a la ducha. Empezar a ejercitar nuestra diligencia, atacando a la pereza con el segundo heroico. Muy bien, mis hermanos. Entonces, para finalizar, tenemos que conocernos, ¿ya? Y por eso es tan importante hacer constantemente examen de conciencia, ¿ya? Hacer constantemente examen de conciencia para una excelente confesión. Entonces debemos estar constantemente haciendo examen de conciencia, debemos buscar y tener un director espiritual que puede ser nuestro mismo confesor o puede ser distinto, pero que sea una persona de fe, que viva muy bien su espiritualidad, que sea una persona de ciencia, sabio, que conozca muy bien nuestra fe católica, que no sea un modernista que antes lo que esté es justificando nuestros pecados. Necesitamos es alguien que realmente nos esté guiando por el camino correcto. Bien, mis hermanos, hasta aquí llega entonces esta charla. Espero les haya gustado, que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe y, como siempre digo y me despido yo, como dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe, paz y bien. Ha llegado el día del que Chesterton habló. Desenvainar la espada si el pasto es verde y lo digo yo. La espada de la palabra, defensa con la razón. Mi escudo, la cruz de Cristo. Mi cabro tanque es la comunión. Pobre libertad, que sucumbes a tus hijos.